más que ser solamente taponcito, las células, que en este caso las plaquetas, son las que de verdad funcionan en la Ok, entonces estos son los factores. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, como hay 6. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y sigue como si no lo Se saltaron. Yo en la posición no sé, a veces No le gusta el 6. como que dices que voy a después la vez No es 6 porque el 6, no sé cuál de todos ellos, pero descubrieron que era el mismo otro factor. O sea que cuando estaban investigando resulta que, mira, este es el 6, pero que este se parece a este, no sé cuál era. Es el mismo. Que no sabía contar. Volvemos a numerar, nada, quita el 6. En vez de volver a numerar, quitaron el 6. Hicieron cosas así. O sea, hay 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Okay. La mayoría de los factores se nombran por el número, no se nombran por el nombre. O sea, se tiene que aprender, en la mayoría de los factores se tiene que aprender el número. Algunos factores sí se nombran por el nombre. Por ejemplo, al fibrinógeno, ya lo hemos nombrado, ¿verdad? Es factor 1. Pero a este le decimos fibrinógeno, no le decimos factor 1. Le decimos fibrinógeno. El factor 2 no se le dice factor 2, se le dice protrombina. A ese factor se le nombra por el nombre. Al factor 3, que es la tromboplastina tisular, el factor tisular no se le nombra por el número, sino por el nombre. Este es el factor tisular. El factor 4 no se nombra por el número, se nombra por el nombre, Navidad, que es el calcio. Factor Christmas, ya lo vi. Ya aquí es proacilidina, tromboplastina, diurético A, factor Christmas, dual power, ya estos nombres no se usan. Stuart Little. Lo que se usan es, o sea, a partir del 5, Ya lo supe. a partir del 5 no se le da el nombre, sino que se le da Pero el dice número. Stuart, mira. Y del 1 al 4 sí se le da por el nombre. ¿Qué nombre es tan raro? Okay. Entonces, esto es el nombre activado. El fibrinógeno, ya digo que el activado es la fibrina, la protombina activado trombina. Y aquí, como les dije, cuando un factor está activado se le pone una A. Esto es sobre cuál actúa. Esta tabla la van a entender después, pero se la tienen que aprender. Ok. Entonces, yo tengo un factor, aquí le puse cualquier letra, para no confundir. Un factor A, este factor tiene una A aquí, quiere decir que está activo, ¿verdad? Pasa, este factor que está aquí inactivo pasa a estado activo. O sea que este factor, su función es activar este factor a estado activo y ya este factor se va. Su función es activar este. Luego este factor, su función es activar este otro. O sea que por eso se llama cascada o cadena. Uno activa al otro, otro activa al otro, otro activa al otro, hasta el final llegamos a la trombina, y la trombina es que activa la fibrina. Entonces, como ven aquí, por ejemplo, este M no está dentro de la cascada, sino que es un cofactor. Entonces, algunos son cofactores. Algunos funcionan de las dos maneras. Por ejemplo, la trombina es un factor, pero la trombina también es un cofactor. O sea, hay factores que son dobles, tienen función de factor y función de cofactor. Hay factores que solamente son cofactores. Bien, ¿por qué esto es así? Porque cada vez que se activa un factor, se multiplica. Por ejemplo, si yo tengo, de este factor son 10, de este factor son 100, apenas con 10 factores de estos puedo activar 100 de estos. Y ahora, de estos son 100, pero estos son 1000, apenas con 100 de estos activo 1000. O sea, la cascada no solamente es la cascadita, sino que a medida que va bajando la cascada se hace cada vez más grande. Porque el siguiente factor hay una cantidad. Entonces la cascada se va amplificando. Ok. Las cascadas de copulación son dos cascadas, o dos vías. Una que se llama extrínseca y otra que se llama intrínseca. Bien. ¿De dónde viene que su nombre sea extrínseca o intrínseca? Depende del primer factor que activa la cascada. Cuando la vía
vía extrínseca siempre tiene que haber el inicio de la coagulación viene del endotelio dañado, o sea, de que hubo ruptura del endotelio por la factor tisular. Entonces, quiere decir que la extrínseca siempre va a ocurrir cuando se origina del endotelio, la extrínseca. En cambio, la intrínseca ocurre de la misma sangre se coagula, no tiene que haber ningún factor externo, entre comillas. Pero, porque la vía, eso es lo clásico, vamos a decir. Entonces, la vía intrínseca, la propia sangre se coagula intrínsecamente, o sea que el factor inicial es intrínseco de la sangre, no tiene que ver con el endotelio. Por eso esa vía se llama intrínseca. ¿Sí? Si yo tengo sangre en un tubo de ensayo, ¿verdad? La sangre se coagula, ¿cuál de las dos vías se está activando? Extrínseca. Extrínseca, obviamente. ¿Por qué? Porque ahí no hay endotelio. Porque la extrínseca tiene que haber endotelio. En cambio, la intrínseca viene propia de la sangre. Entonces, la vía que se activa en el tubito de ensayo es la vía intrínseca. ¿No? Y eso lo pregunto del ensayo y lo respondo mal. Bien. Entonces, la extrínseca y la intrínseca son dos vías, pero terminan en una sola, que es la activación de la fibrina. O sea que la activación de la fibrina es común a las dos vías en la parte final. Por eso que esa parte final se llama vía común, porque es donde terminan las dos vías. Tanto la vía extrínseca termina en la común. ¿Por qué? Porque la común termina en fibrina. Y la intrínseca termina en fibrina también. Entonces esa parte se llama vía común. Entonces tenemos tres vías. La vía extrínseca, la vía intrínseca y la vía común, que es común en el final de las dos vías. Ok. Entonces habíamos quedado en esto, ¿verdad? Y la trombina es la que se encargaba de que el fibrinógeno, que la fibrinógeno decíamos que era una proteína, que era como un avioncito, ¿verdad? Y aquí tienen unos cachos. La trombina le quita los cachos y entonces la fibrina se transforma en fibrina activa y empezaba el Tetris. Se tenía otra aquí, otra aquí, otra aquí y se forma entonces el polímero de fibrina. Pero el fibrinógeno no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque estos cachos evitan que el fibrinógeno se una uno con otro. Entonces el fibrinógeno no forma la malla. Tiene que estar, la trombina le quita esto y se forma la fibrina. Okay. Entonces, pero la trombina viene como protrombina, que dijo que la protrombina necesita vitamina K para formarse, ¿verdad? Entonces la protrombina está circulando como protrombina. Entonces, ¿cómo hace la protrombina para activarse trombina? Tiene un factor que se llama factor 10. El factor 10, cuando está activado, hace que cambie la protrombina en trombina. Entonces, el factor 10 activado cambia la protrombina en trombina y la trombina cambia el fibrinógeno en fibrina. Ahora, pero aquí está activado, él no está activado, él está inactivo. O sea que el factor 10 inactivo se transforma en factor 10 activo para que el factor 10 activo se transforme la protrombina en trombina y la trombina transforme el fibrina en fibrina. Entonces, esta es la llamada vía común. ¿Por qué? Porque las dos vías van a llegar aquí. O sea, tanto la intrínseca como la extrínseca van a llegar a activar el factor 10. Cuando ellos activan el factor 10 activado cambia la protrombina en trombina, la trombina cambia el fibrina en fibrina. O sea que la vía común empieza con el factor 10, la intrínseca o la extrínseca. Tanto la vía intrínseca como la extrínseca, su fin, el último eslabón es activar el factor 10. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuál es la vía extrínseca? La vía extrínseca es, como dije, la vía extrínseca se activa ¿con qué? Con el endotelio. El endotelio produce una sustancia que activa la vía extrínseca, que es el factor tisular. Entonces, la vía extrínseca es muy corta. El factor tisular activa el factor 7, el factor 7 activa el factor 10 y el factor 10, que el factor 10 ya entonces pasamos a la pregunta. O sea que la vía extrínseca solamente es ese paso. El
factor tisular activa el factor 7 y el factor 7 activa el factor. Pasa que esto lo puse así como para hacer más gráfico, pero esto hay que ponerlo en números romanos. El factor tisular activa el factor 7 y el factor 7 había el factor 10, que ya esto es, de aquí para adelante el área común. Bien, la vía intrínseca tiene otros pasos. Entonces aquí sería la común. La vía intrínseca tiene el factor 12, que sería el factor 12. El factor 12 activa el factor 11. Y el factor 11 activa el factor 9. Y el factor 9 Activa el factor 10. 12, Entonces, 11, 9, 10. la vía intrínseca, el primero que se activa es el factor 12, por una vía interna de la sangre. El factor 12 se activa. Y este factor 12, al activarse, activa el factor 11. El factor 11, al activarse, activa el factor 9. El factor 9, al activarse, activa el factor 10. Y de aquí arranca la vía común. ¿Sí? Ok, se ve fácil, ¿verdad? Bien, estos son los factores directamente, pero dijimos que habían 13, ¿verdad? Nosotros hemos nombrado 4, el 7, el 12, el 9 y el 10. Ahí falta gente. Bien, falta gente porque los demás son cofactores. Entonces aquí vemos la vía extrínseca, el factor tisular. El factor tisular dijimos que activa el 7. Pasa de ser activado, pero ¿qué pasa? Que para que esto ocurra, tiene que haber calcio. Entonces, si un perro tiene hipocalcemia, no se va a activar bien la coagulación. Porque el calcio es importante para la activación de esta vía. Y aquí también, en 3 puntos de aquí está participando el calcio como cofactor. Entonces, un perro que tenga hipocalcemia, le baje los calcios, el nivel calcio de sangre a nivel crítico, va a tener también trastorno de la coagulación. De hecho, si yo agarro sangre a un tubito y le quito el calcio al tubito de sangre, la sangre no se puede coagular, no se coagula. Entonces, eso es lo que hace el EDTA. El EDTA es un anticoagulante, eso está hablando que se le echa a los tubitos para que la sangre no se coagula. Entonces, el EDTA, al yo tener un tubito con un poquito de EDTA, no me acuerdo qué significa. Etilenglicol, no sé qué, la ha dado en ácido. Bueno, por allá creo que la han por allá. El EDTA es una sustancia que atrae calcio y lo captura. Entonces, eso se llama quelación. La quelación es el proceso en el cual una sustancia se atrae todos los elementos del mismo tipo. En este caso, el EDTA es un quelador del calcio. Se la agarra y se atrae todo el calcio y se lo queda para él. Entonces, si yo tengo una sangre, la mezclo con EDTA, la sangre no se coagula porque no tiene calcio, no hay calcio libre. Y la sangre deja de coagularse. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de que el calcio es un cofactor de la vía, extrínseca, es un cofactor aquí de la vía intrínseca, y es un cofactor aquí de la vía común. Las 3 vías se inactivan en ausencia de calcio. Por eso que el anticoagulante que usa es un inhibidor del calcio. Okay. Entonces aquí empezamos con el 12. El 12 activaba el 9. El 9 activaba el 11. El 11 activaba el 9. El 9 a la común. Pero fíjense que aquí está el 7. Activado en forma de cofactor.
sea que este es el 8, perdón. Tiene que estar activado el 8 y aquí tiene que estar activado el 5 para que el 10 pueda activar la proteína. Entonces, que están aquí, que están en verdecito, son cofactores. Entonces, ¿quiénes son los cofactores? Aquí están el calcio, que hemos hablado, que es 4, el 5, el 8, el 13 y el factor, la trombina. La trombina. Dice trombina, porque es el factor 2. La trombina, como le dije hace rato, la trombina sirve como factor y sirve como cofactor en otro lado. Pero este es todo el mapa completo. Energía intrínseca, aquí está la vía común, ¿dónde arranca la vía común? La vía común arranca en el hierro, ¿verdad? Ok. Ahora bien, hay una sustancia que se llama antitrombina. La sustancia antitrombina inhibe el cambio de trombina de protrombina a trombina. Una sustancia que se llama antitrombina. Bien, esta sustancia antitrombina se llama heparina. Heparina. ¿Se escucha la heparina? Que es otro anticoagulante. Gasparina. La diferencia del DHA, la antitrombina puede ser usado dentro del cuerpo. En cambio, el DHA no, el DHA es una sustancia para muestra. Pero la antitrombina sí se usa como tratamiento. Entonces, si yo tengo un animal que tiene un trastorno de coagulación con aumento de la coagulación, hay que ponerle heparina al paciente, que es lo que se llama el examen. No sé si alguien supo de que personas que tenían COVID le ponían un anticoagulante en la barriga. Sí, marico, porque el COVID, lo que mataba el COVID era la respuesta inmunitaria del cuerpo. Y la gente se moría, se empezó un infarto por esa mierda. Ya falta poco. Yo tengo las diapositivas. Creo que es la Aquí 74. esta también la puse para que vean todos los lados donde participa el calcio. La 72. Ok, habíamos dicho que la vitamina K era necesaria para producir la trombina, ¿verdad? Para producir la protrombina. Pero entonces, piense que no solamente es ahí, sino que también para la vitamina K es necesaria para producir la trombina, perdón, el factor 10. El factor 10, el factor 9 y el factor 7. O sea que el envenenamiento con warfarina no solamente afecta a la trombina, sino el factor 7, el factor 9 y el factor 10 de la trombina. 4 factores. Por eso es que el envenenamiento con warfarina es tan grave. ¿Quieres probar? Yo. Ajá. Bien. Ay, me llena esa ladilla. Entonces, como habíamos dicho hace ratito con la hemostasia, hasta dónde ocurre la hemostasia tiene que ocurrir hasta un momento que ya sea suficiente, no puede pasarse de ahí. Entonces, es donde empiezan los factores de control del coágulo. Esos factores de control del coágulo está la antitrombina y el inhibidor del factor tisular. Y la plasmina. Entonces, para evitar la extensión del coágulo se activa entonces el factor, bueno, pero vamos a ver.
la fase vascular es aquella en la cual el vaso sanguíneo cuando se produce una hemorragia, una ruptura del vaso sanguíneo, inmediatamente se no jode porque sigue doliendo. Inmediatamente se establece un mecanismo para reducir la cantidad de sangre que va a llegar al sitio donde está la ruptura, obviamente, ¿verdad? Necesitamos que llegue menos sangre. O sea, eso ocurre a través de la contracción de la musculatura, por eso que es importante esa musculatura que tiene el vaso sanguíneo. Se contrae, se llama vasoconstricción, reduce la cantidad de sangre que va a llegar al sitio de la ruptura. Entonces, para producir eso hay dos eventos. Hay un reflejo nervioso local y hay sustancias autacoides, que son sustancias que producen contracción de músculo liso a nivel local. Se llaman sustancias autacoides. Pero eso es que hay personas que cuando tienen se cortan, le echan café porque es un vaso conductor. Sí. Profe, no lo sabía. Pero es un dolor de cabeza. ¿Qué? Sí. La cafeína tiene una santina. La santina lo que hacen es aumentar la sensibilidad de las neuronas a la activación. Entonces la fase nerviosa, ustedes la saben, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué sistema nervioso produce la vasoconstricción? El simpático, ¿verdad? ¿A través de qué? ¿Qué tipo de receptor? ¿Y el parasimpático qué hace el vaso sanguíneo? ¿Ah? Ajá. Exactamente. El parasimpático no tiene acción sobre los vasos sanguíneos, sobre ningún poco. Pero en general se tiene que el parasimpático no tiene acción sobre el vaso sanguíneo, solamente tiene el simpático. El simpático a través de los receptores beta produce vasoconstricción. Beta, bueno. No, ustedes saben más que eso que yo lo veo. Produce vasoconstricción y entonces esa vasoconstricción es por vía nerviosa. Pero como si se estuviera la parte muscular, saben que el músculo liso tiene dos formas de actuar, que es el músculo liso que tiene por vía nerviosa y el músculo de abstracción por vía química. ¿Sí? Entonces, el músculo liso en este caso, en el vaso sanguíneo responde de las dos maneras. Tiene el músculo liso respondiendo por vía nerviosa y el músculo liso respondiendo por vía química. Entonces, en este caso, el músculo liso está respondiendo a la endotelina y al tromboxano, esta que se libera en el endotelio, por eso endotelina, y el tromboxano que se libera en las plaquetas. Entonces, estas dos sustancias van a provocar que por la vía química el músculo liso del vaso se contraiga y reduzca el flujo sanguíneo. Y por vía nerviosa el simpático, entonces reduce también el flujo sanguíneo. ¿Para qué? Para evitar que haya flujo de sangre en el sitio de la ruptura. Entonces se libera endotelina y aparte de las plaquetas liberan tromboxano. Esas sustancias son vasoconstrictores. Entonces, como ven aquí, un vaso sanguíneo es normal y cuando tiene una lesión, inmediatamente el vaso sanguíneo reduce su diámetro y entonces reduce la cantidad de sangre que le llega. Está normal, se produce una ruptura, inmediatamente el vaso sanguíneo reduce su diámetro. Y todas estas sustancias que están aquí son sustancias que hablamos de la serotonina, norepinefrina, que es la misma que produce el simpático, ¿verdad? Y adrenalina. Bien, por último, está el paso de la fibrinólisis, que es evitar que se salga de control el tapón y mantenerlo
solamente en el sitio de la ruptura. O sea que esto que está aquí es el Tetris de la fibrina. Bien, lo que hace es que aquí está la ruptura, ¿verdad? Aquí está el colágeno, aquí están las plaquetas y esto que está aquí es la fibrina. O sea, la fibrina, para que no se salga de control, hay una enzima que se llama plasmina. Entonces, como ven aquí, la plasmina es una enzima que se encarga de romper la fibrina, el polímero de fibrina, para mantenerlo al nivel que se requiere y no se salga de control. Entonces, pero esta plasmina no puede romper el fibrinógeno, la fibrina no la puede romper en pedazos muy grandes, porque entonces se producen trombos. ¿Qué hace? La rompe en pedacitos pequeños que se llaman dímeros. Dímeros de dos, o sea, pedacitos de dos fibrinas. Entonces, esos dímeros son los que circulan en sangre. Entonces, ¿qué le hacían a la persona que tenía COVID? Le medían el dímero D. O sea, el dímero D significa que si hay aumento en la cantidad de dímeros, quiere decir que hay aumento en la cantidad de coágulos. Y la persona estaba sufriendo de coagulación. O sea, que había que ponerle heparina. Si tenía el dímero normal, no estaba sufriendo de coagulación. Todo eso lo supieron la gente de los médicos después que se había muerto poco gente. O sea, después que la gente, por ensayo de error, empezaron a ver la cosa y empezaron a salvar a la gente, pero al principio se moría todo el mundo porque no sabían cómo era que tenía que curar el COVID. Entonces, esta plasmina circula en la sangre como plasminógeno. Entonces, el plasminógeno, este factor tisular del plasminógeno, activa el plasminógeno, la plasmina, y la plasmina se encarga entonces de reducir el tamaño del... Bien, esto se lo puse aquí para que sepa cuál es la actual, pero no lo voy a preguntar en el examen porque esto es lo actual. El que quiera aprender más, pues lo puede aprender. Siempre la actual son tres fases: iniciación, amplificación y propagación. Ya no son las cascadas ni nada de eso. Aquí están los tubos para toma de muestra. El tubo de tapa roja es sin anticoagulante y se obtiene eso, el suero, ¿verdad? Porque las proteínas, la fibrina, se queda en el coágulo. O sea, quedarse la fibrina en el coágulo, lo que sale es el suero. Y si yo le pongo un anticoagulante, la fibrina se queda en el líquido. Entonces, a eso como tiene fibrina, se le llama plasma. ¿Cuáles son los anticoagulantes? Dijimos que el EDTA, que es la quelación del calcio y el citrato también, y la heparina, que es la antitrombina, activa la antitrombina y libera. Generalmente se toman las muestras, se toman con tubito rojo y tubito morado o celeste. Ok, los trastornos de coagulación, hay un día de la trombosis, el 13 de octubre. Bien, los trastornos de coagulación son dos tipos: la baja coagulación o la sobrecoagulación. Cuando hay baja coagulación, lo primero que tenemos que buscar es algunas de estas causas. O sea, que si el perro me llega sangrando por la nariz, tengo que ver cuál es la causa. Puede ser una enfermedad infecciosa, puede ser una intoxicación. O una deficiencia de vitamina K directamente, pero es muy difícil que el perro tenga, a menos que tenga un trastorno digestivo que evite la absorción de la vitamina K viene en el alimento, es muy difícil que el perro tenga deficiencia de vitamina K. Lo más común es que esté intoxicado con veneno de rata. O directamente, en perros muy raro, pero en humanos hay una enfermedad que se llama hemofilia, que hay una deficiencia de un factor. La sobrecoagulación, lo que dije, la coagulación intravascular diseminada y la trombosis. Entonces ustedes investigan esto. Yo le pregunto a uno de estos, me tiene que decir, esta coagulación es por esto. Si yo digo hemofilia tipo A, me tiene que decir, esto es por falta del factor tal. La tromboastenia, esto es por falta de tal cosa.
Intoxicación con warfarina ya la hemos visto, ¿verdad? Que es por deficiencia de los factores de coagulación, el 7, el 9, el 10. La lechosis y la enfermedad hemorrágica de recién nacido. Se investigan cuáles son las causas puntuales, no en todo el cuello, puntualmente. Esto es porque falta esto. Ok, vamos a pasar a parar hasta las 10:30. Ok.